Gracias por acompañarnos a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Esto es Mamás en Sintonía. Gracias por estar con nosotros, gracias porque cada día podemos, pues recibir esto que es para ustedes, recibir sus comentarios, también recibir sus sugerencias. Es muy importante para nosotros que estamos manejando estos temas de maternidad, de crianza, de educación y todo lo que se nos ocurra para hacer de esto una mejor sociedad. Hoy me da mucho gusto que me acompañe nuevamente. Ha estado en todas las etapas de Mamás en Sintonía y hoy regresa la psicóloga Denise Yepes, que ya la estábamos esperando y nos da mucho gusto que nos acompañe. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, Vero, muchas gracias. Gracias por la invitación. A mí me da todavía más gusto volver a este programa, que la verdad a mí, no nada más como profesional, sino ahora como mamá, me ha ayudado mucho y me ha dejado grandes aprendizajes. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Denise. Y de verdad que esto que hemos logrado, esta gran comunidad de mamás, de papás, de tíos, de abuelitos, porque no solamente es tener un hijo, es querer esto, que nuestros hijos, que nuestros pequeños, nuestros sobrinos, todos aquellos niños que ahora se están forjando, que formen también esta conciencia de la que hablamos, de la que estamos ávidos. ¿Por qué? Porque siempre pedimos que haya democracia, pedimos que haya seguridad, pedimos que haya igualdad, pero ¿esto cómo sucede? Pues desde que lo gestamos en casa, dentro de la familia, con esta cercanía, con este amor y además combinar los tiempos, Denise, porque algo recurrente es decir, es que yo no tengo chance, yo no tengo oportunidad para sentarme a platicar con mi hijo porque trabajo todo el día. Y entonces yo no tengo oportunidad de tal cosa porque tenemos que poner el pan sobre la mesa y entonces yo lo que quiero es trabajar. Hay que buscar estos tiempos, ya nos irás diciendo, pero hoy escogimos un tema y me encantó que lo propusieras porque todos hemos estado con ciertos miedos, además con esta búsqueda. Creo que han cambiado las dinámicas de cómo elegir la escuela para nuestros hijos. Hablemos de antes cómo era y cómo es hoy. Exacto, sí, fíjate que yo creo que para elegir una escuela son tantas las vertientes que debemos considerar o que consideramos como papás, que es complicado al final llegar a una conclusión, pero yo creo que siempre lo hacemos como padres con la mejor intención, ¿no? La elección que tomamos al final siempre es en la búsqueda del beneficio de nuestros pequeños, ¿no? Entonces, la diferencia de escuelas de antes a las de ahora, pues lo que llegamos a comentar, ¿no? El tema curricular, yo creo que ahora es muy, no desfasado, pero vamos a decir que sí hay grandes diferencias entre algunas escuelas, por ejemplo, privadas y algunas escuelas públicas en cuanto a la currícula que llevan, en cuanto a los horarios, porque también, por ejemplo, si hablamos de preescolar, en el kinder, en un público entran, si no mal recuerdo, entran a las 9, salen 12:30, y en un privado ya les extienden más el horario, es 8:30, y por ejemplo, si es kinder 1, salen a la 1:30 y así se va adelantando media hora la salida según van avanzando hasta llegar creo que a 2:30. Entonces, sí son pautas que cambian el ritmo de lo que veníamos o de lo que a nosotros tal vez nos tocó vivir en nuestra infancia, ¿no? De estos horarios, de las materias que llevábamos, porque como llegamos a platicar anteriormente, ir al kinder, pues suponía ese espacio de socialización, ese espacio de juego, ese espacio sin estrés, ¿no? Y ahora en las escuelas, por ejemplo, particulares, pues ya hay cierto ingrediente de estrés en el hecho de que al niño le dejan tareas, ya lleva algunas materias que ya son materias que va a llevar de forma continua los 5 días de la semana. Entonces todo eso ha creado que nosotros como padres tengamos un poquito más difícil la elección a la hora de elegir una escuela, ¿no? Sí, yo te decía cómo era antes y cómo es hoy porque no recuerdo que los papás se preocuparan tanto por eso. Decían, es que la escuela está a la vuelta, o es donde van mis sobrinos, o es donde yo estudié. Exacto. Situaciones así. E incluso hay algunas frases que cada quien, ¿no? Dicen, la mejor escuela es la que te queda cerca. Difiere un poco porque son varios factores. Sí es muy importante que te quede accesible por cuestiones, ya lo iremos viendo, de tráfico, de tantas cosas, ¿no? Decir, quiero estar siempre cercano, quiero estar siempre disponible por si algo sucede y de verdad que sí, o sea, la lejanía sí estresa, es un factor de estrés agregado a esto de verdad, porque
en esta ciudad y en otras, que puede haber tanto tráfico, sí te genera esto que puede suceder, ¿no? Y que a mi hijo Exacto. también le va a generar el estrés de que no llegues por él. Sí, así es. Y aparte, por ejemplo, también la demanda pues es mucho mayor. Por ejemplo, antes pues decía, sí, la escuela que me quede más cerca y había lugar, aunque fuera pública, Ujú. generalmente encontrabas un espacio para ese niño. Y hoy en día hay escuelas públicas que tienen buena fama, por así decirlo, y están muy saturadas. Y aunque tú vivas ahí cerca, probablemente no le toque ahí a tu hijo, ¿no? Entonces sí hay ya grandes diferencias. Y yo creo que dentro de estas que tú mencionas, pues está lo de la distancia, la lejanía, pero a veces también la tradición familiar, como tú decías, ¿no? Así es, vámonos por partes. ¿Tendencia o tradición? ¿Cuántas veces nos vamos porque esa fue la escuela donde estudió toda la familia? Así es, y que por ejemplo hay gente que busca que sea una escuela religiosa, ¿no? Hay quien le gusta mucho que dice, es que yo quiero una escuela marista porque ahí yo me formé así, mis tíos así, tal vez hasta mis padres, pero y entonces inscribimos a nuestros hijos pues en una escuela, por ejemplo, marista, porque pues es la tradición familiar. Ujú. Y esto es como algo heredado, ¿no? Exactamente. Y tenemos que también respetar esta formación de nuestros hijos. Respetar es. también esto que ellos poco a poco van a ir definiendo en cuanto a esto que es pues la tradición, como la cultura y también por supuesto la religión. Entonces me resulta un tanto impositivo, ¿no? Que pudiese ser así, es que tú tienes que estar en una escuela de monjas porque yo así lo hice y porque quiero que tengas eso. Está bien llevarlos por este camino, en donde también hay disciplina, en donde les enseñan a creer, en tener a alguien a quien pedirle, ¿no? Exacto. Pero también es como, dices, ¿cómo me voy si no sé si él va a querer también tener esta cultura y también quiere tener esta religión? Exactamente, si él quiere seguir esto y más si nos remontamos a que pues en cuestiones, por ejemplo, de la Constitución, o sea, hace cuánto que ya se dejó, se Ujú. señaló, ¿no? Que la educación debería ser laica, Laica, gratuita, ¿no? Ujú. Entonces, en este sentido, pues tal vez resultaría un poco impositivo como Ujú. padres que dijéramos queremos que forzosamente estés en una escuela religiosa. O sea, aquí no vamos a hablar de si está bien o está mal que sea Ok. religiosa, ¿no? Pero simplemente si a veces ponemos también intereses personales por encima de las características de personalidad y hasta de temperamento de nuestros hijos, y que eso es algo también que se debe de tomar en cuenta y es importantísimo. Yo creo que eso es de las partes más importantes a la Claro. hora de elegir. Y como es de las partes más importantes, me gustaría hacer un paréntesis. Si nosotros introducimos a nuestros hijos a una escuela religiosa, y bueno, entra a preescolar, entra a primaria y empieza ya a discernir, a saber qué es lo que quiere y lo que no quiere. Se vale escuchar al niño, bueno, siempre se va a valer escuchar al niño, ¿no? Hacer este cambio que diga, yo no voy con esta línea, mamá, yo no voy con esta línea, papá. Yo creo que sí, es muy válido, aunque ahí habría que platicarlo tranquilamente con nuestros hijos y hacerles ver que también, pues el cambio no nada más sería en cuestión religiosa, sino el cambio sería en cuestión de también el grupo de amigos que ya hayan Ujú. formado, el ambiente escolar que haya ahí, porque a veces hay un muy buen ambiente en el aula, entonces hacerles ver que también esa parte se estaría perdiendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante siempre, como lo dijiste tú, escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestros niños, pues es la base para nosotros poderles dar lo mejor sin que se vea contaminado con nuestras propias creencias y nuestros propios deseos, ¿no? Algo también bien importante que podría causar estrés a los niños es cuando les mencionamos, y hace un ratito platicábamos con una asesora financiera que es Fernanda Espinosa, Sí. y eso lo hemos tocado, ese tema lo hemos tocado con ella. Esto de ver los costos. Podemos ilusionarnos con que es la mejor escuela y yo quiero esa escuela porque está padrísima y esa escuela es la que está en tendencia y todas mis amigas llevan ahí a sus hijos, pero hay que ser numeritos que no nos causen estrés y que no nos estemos tronando los dedos al final del mes. Exacto, y que no le estemos creando culpa también a nuestros hijos, porque cuántas veces Importantísimo. les hacemos la mención de, es Tanto que que pago yo tanto que estamos pagando y de no tu lo escuela. aprovechas. Y ve, o sea, vivimos limitados en ciertos aspectos gracias a que tú estudias ahí. Bueno, pues es que entonces si no hiciste un buen análisis financiero y económico familiar,
no es culpa del niño o del pequeño que está asistiendo a esa escuela, o sea, finalmente es tu culpa como adulto que no tuviste esa planeación previa, ¿no? Ujú. Pero sí puede generarle pues al niño hasta un sentimiento de culpa que ya no lo deja disfrutar de esa parte, ¿no? Lo hace que todavía viva en más estrés. Entonces también es un aspecto a considerar. Hacer numeritos, saber que podemos solventar y que además tenemos que considerar gastos adicionales que vienen con la reinscripción, que ya no es siempre en febrero, que ahora ya puede ser en enero, Sí. que pueden incrementar los costos de los libros, por ejemplo, que ya se les acabó una libreta, que ya esto, y además gastos que piden continuamente para algún evento. Hay que Así es. tomar en cuenta todo esto, Denise. Así es, los uniformes, porque también es algo que luego uno quiere que el uniforme lo traigan siempre impecable, eso es cuestión de un inicio de higiene y limpieza, ¿no? Pero pues los niños juegan y finalmente lo pueden romper, puede pasar un accidente y ni modo de hacerlo sentir mal por decir, pues ya echaste a perder el uniforme, me costó más de $1,000, me costó 2,000, no, pues no, o sea, todo eso hay que tener siempre, como se dice, bueno, y eso lo sabe mejor la chica con la que platicábamos ahorita, Fernanda, cómo debemos de tener como una caja de ahorro previa que nos saque de esos incidentes o de esas cosas que no estaban previstas, ¿no? Es importante saberlo y que también trascendental es esto que tú nos dices, la culpa y lo que abonamos a ellos a su conciencia, ¿no? Que desde chiquitos les estemos reprochando que gastamos por ellos. Hay que enseñarles a que las cosas se valoran, se cuidan, pero finalmente son niños, como dices tú, se van a ensuciar, van a maltratar el libro, no tienen pues los suficientes movimientos, ¿no? Exacto, su motricidad todavía fina no es tan precisa. Claro, no es tan precisa y entonces ellos tienen que saber y nosotros nos ponemos loquitas con esta parte, ¿no? De que estás rompiendo el libro, lo estás maltratando. Hay que trabajar con esta motricidad fina, con esta motricidad gruesa y tantos aspectos que hay que estar al pendiente. Hablábamos de la cercanía y la ubicación. Y tú bien lo dices, hay que tener en cuenta también muchos factores. Y algo importante que habíamos platicado es ponernos las pilas, Denise, antes de que se llegue 2 meses de entrar a la escuela. Hay que hacerlo con más antelación y darnos una vuelta por las escuelas, platicar con los directores, ver qué modelo educativo, qué metodología es con la que cuentan y de acuerdo a eso, si tenemos esta grandiosa oportunidad de escoger escuela, bueno, pues hay que hacerlo. Sí, yo creo que ese sí es un aspecto también muy importante a considerar. Aquí yo lo primero que recomendaría a los padres es que chequemos el temperamento y personalidad de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ahorita hay un sinfín de modelos educativos, de métodos educativos y resulta que pues no, como se dice, no todas las escuelas son para todos los niños, ni todos los niños son para todas las escuelas, o sea, habría que ver qué modelo es el que va de acuerdo a la personalidad también de mi hijo. Yo te lo platicaba, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo que hay niños que ocupan tener ciertas reglas, ciertos límites más marcados. Ok, entonces buscamos una escuela que tenga esa tendencia, pero si yo veo que mi niño es, vamos, por ejemplo, ahora con la cuestión del autismo, ¿no? Anteriormente se separaba a los niños que tenían, por ejemplo, autismo de los niños que no. Ahora la ventaja es que los ponen en una misma aula. Entonces hay que tener como esa parte de una metodología que sirva para ambos. Entonces, por ejemplo, el método Montessori resulta muy bueno para estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha libertad, hay un buen ambiente de aprendizaje donde la maestra está nada más al margen de estar checando en la sala que todo vaya bien, de una guía, pero no tanto como en la escuela tradicional, donde el papel activo lo llevaba básicamente el maestro, ¿no? Que él te dirigía y te decía qué hacer y cómo hacerlo. Acá no, acá hay esta libertad donde pues hay una gran variedad de materiales que tienen un fin al final, pero ese material está libre, lo puedes utilizar y hay alguien que te repito, te guía y te dice, pues puedes, por ejemplo, sugerir, ¿no? Ahí no es tanto una imposición, son sugerencias lo que se dan. Y entonces, por ejemplo, ahí nos encontramos con que hay métodos que le van muy bien a ciertos niños. Y hay escuelas donde sí todavía el papel activo lo lleva más el profesor. Y es lo que yo te decía, son unas escuelas tal vez con mucho más reglas. Y entonces, pero si vemos que la personalidad de nuestro hijo da para eso, bueno, pues entonces es también una buena opción.
porque ahora te digo, ahí es tanta la oferta también, o sea, hay gran demanda, pero también hay gran oferta, esa es una ventaja. Bueno, pueden decir algunas mamás, tienes tú la fortuna de poder seleccionar y sentarte a la mesa y decidir, ¿no? Bueno, pues este modelo me conviene, esta es la personalidad de mi hijo, este es el temperamento, y bueno, voy con esta porque tienen el modelo educativo que a mí me gusta y que además yo quiero que disciplinen a mi hijo, lo necesita, ¿no? Sí. O quiero que lo chiquen más, pero también hay un aspecto bien importante que se relaciona con el costo, cuando no tienes para una colegiatura. Nos preguntaban hace ratito, antes de entrar al programa, ¿cómo elegimos una escuela pública? Sí. Ahí podemos elegir. O la gente la selecciona porque le queda cerquita o por sus necesidades. También hay esta apertura de acercarte a la dirección, por ejemplo, y saber cómo llevan. Yo creo que sí, o sea, eso es de hecho como, se puede decir, un derecho de que tú tienes al acudir y pedir informes acerca de la escuela. O sea, eso no debería ser algo nada más que se deba de pasar con las escuelas privadas, ¿no? La desventaja es que a veces nos encontramos con que también hay directivos que piensan que es como hacerte el favor de aceptarte a tu hijo, ¿no? En su escuela, cuando es, por ejemplo, en el caso de la pública, y entonces tal vez no son cerrados a recibirte porque sienten que tienen una carga de trabajo muy fuerte, porque tienen ellos horarios muy saturados, etcétera. Entonces tal vez ahí lo que se complique es el hecho de que te permitan el acceso y te den esos minutos para darte la información, ¿no? Porque finalmente luego estamos en ese error de lo que se dice comúnmente, ¿no? Es que el que paga manda. O sea, cuando vas a pagar, bueno, pásale adelante, ¿no? Pero cuando no vas a pagar, luego hay mucho esa tendencia a tratar así a la gente, y debería ser en ambos casos tener ese derecho de que te pudieran dar informes para tomar la mejor decisión al final, ¿no? Okay. Algo que me parece súper importante que mencionaste, el tema del autismo y otros trastornos que pueden haber. ¿Cómo nosotros podemos sensibilizar a nuestros hijos y explicarles que pueden tener un compañerito Down, un compañerito con Asperger, un compañerito con cualquiera de estos trastornos? Nos adelantamos a esta información, nos esperamos a que ellos tengan la experiencia y puedan darse cuenta que algo sucede con alguno de estos niños. Yo creo que adelantarnos a darles la información tal vez sería como un poco prejuicioso. Entonces yo pienso que sería mejor esperarnos a que ellos lleguen con esas inquietudes y nos expresen y nos digan, ¿sabes qué, mamá? Es que tengo un compañerito que, por ejemplo, no le gusta tanto cuando empezamos a gritar, ¿no? Se pone muy mal cuando escucha ruidos muy fuertes. Ok, bueno, ahí ya podemos darle información, explicarle que es una característica propia de él, bla, bla, bla. Tal vez siendo tan pequeños ni siquiera valga la pena hablarle del término autismo, ¿no? De decirle, porque él tal vez no va a entender bien todavía qué es el autismo, pero ahí ya podemos decirle que debemos de respetar, es como decirle, pues tal vez a ti no te gusta que yo agarre tus cosas, me pides que siempre seas tú quien las acomode, yo lo respeto, igual respeto debe de tener él, no es necesario gritar tan fuerte si sabemos que a él lo pone nervioso, si sabemos que a él le hace daño. Entonces yo creo que todo es cuestión de que nosotros como padres vayamos creando esa empatía en nuestros hijos, porque finalmente los prejuicios y a veces cuando hay bullying en las escuelas vienen de los mismos padres, de lo que escuchan ellos como en la plática de los adultos y que dicen, no, pues es que si lo dice mi mamá o lo dice mi papá, es que es cierto y es verdadero, porque acuérdate que para ellos nosotros somos sus heroínas y sus héroes, ¿no? Por supuesto. Entonces sí hay que tener, nosotros primero como adultos, tener ese cuidado de no contaminar con nuestros prejuicios a nuestros pequeños, ¿no? Ahora que hablas de bullying, no podemos dejar pasar este programa en donde hablamos de educación y que sabemos que debe haber una sinergia entre la familia, los docentes y los compañeritos, ¿no? Quienes estén alrededor del niño o de la niña. Así es. ¿Cómo podemos también detectar o monitorear que en esa escuela en donde va a ir nuestro hijo estén manejando este tema del acoso escolar? Eso yo creo que sería algo de inicio, de cuando vamos y pedimos informes, sería una de las preguntas importantes a realizar, ¿no? Es así tal cual la estás diciendo. Ajá. ¿Ustedes cómo manejan el bullying
en esta institución. Ya habrá la respuesta que ellos te puedan dar, ¿no? Tal vez te dicen, no, pues es que en la sala son, por ejemplo, nada más 13 niños y tenemos 2 maestras para ellas y constantemente están checando que nadie esté molestando al compañerito de al lado, ¿no? Y a la hora del recreo también están acompañados y observados. Puede ser alguna de las estrategias que tengan como escuela, pero sí es una pregunta importante que se debería de hacer. No, y ahora, hoy por hoy, observas en algunos colegios, en algunas escuelas que tienen estrategias muy definidas y además muy cercanas a los niños. Conozco una que les llaman hermanos del corazón, me parece que es así, que un pequeño de 5º año cuida a uno de primero. Son como hermanitos, ¿no? Me parece maravilloso que puedas contar con algo así, que sepas que tu pequeñito va a estar siendo observado y ayudado por otro niño más grande. Y además esto les genera pues mucha empatía. Exacto, y fíjate que también les genera como este sentido también de responsabilidad, que no necesariamente tienen que vivirlo de una forma aprensiva, ¿no? Pero como este sentido de decir, ay, o sea, soy importante, o él se pone feliz cuando me ve, ¿no? Entonces, y es importante que yo esté observándolo, y ya eso hace que el niño pues adquiera cierta responsabilidad bajo la tarea que se le está dejando en el cuidado de ese pequeño, en esa observación, más que cuidado, en esa observación, ¿no? Entonces, yo creo que el que vayamos como terminando con esa brecha de que nada más los de 5 años con los de 5 años hace que la convivencia y la socialización sea mucho más enriquecedora, que es otra de las características, por ejemplo, del método Montessori, ¿no? Que ellos, por ejemplo, tienen intervalos de 3 años, o sea, ponen niños de 3 a 6 años en una salita. Luego, por ejemplo, los de 6 a 9 y de 9 a 12. Entonces ahí hay grupos mixtos en cuanto a la edad. Entonces también eso, por eso te digo, o sea, el cambio en la metodología educativa pues ha generado beneficios, yo creo que más beneficios que desventajas, ¿no? Entonces, así es. Cuando nosotros acudimos a estas escuelas nos dicen, es que seguimos el método Montessori, y es que muchas veces no los conocemos. Ayúdanos con esto, las metodologías o los modelos educativos, ¿en qué se basan? Danos como un amplio panorama de cada uno de ellos. Sabemos, nos dices el cognitivismo, el modelo educativo tradicional, este aprendizaje constructivista, ¿cómo nos vamos por eso? Yo creo que ahorita, o sea, tal vez es como algo muy holístico, en el sentido de que no hay exactamente algo definido, dicen, utilizo, por ejemplo, nada más el procesamiento de información, no. O sea, yo creo que todas las escuelas mezclan o tienen un método holístico, pero sí creo que siguen tomando como base el modelo constructivista y el modelo de cognitivismo, porque sucede que, por ejemplo, Piaget, su teoría todavía sigue vigente hasta estas fechas, y entonces nos encontramos que, por ejemplo, todavía tenemos que se divide en la etapa sensoriomotora, ¿no? Y etcétera, así. Entonces, y se van tomando en consideración para decir, este niño a esta edad ya debería de hacer ciertas cosas, ¿no? O ya es capaz de. Todas estas pautas de aprendizaje. Entonces todavía seguimos tomando como parte de eso. El constructivismo, que nos dice, pues finalmente que el niño va creando su conocimiento a través de lo que va escuchando. Es decir, tú, por ejemplo, hoy le platicas a un niño acerca de los animales marinos. Y tú se lo platicaste sin intención tal vez de darle una cátedra, pero al día siguiente en la escuela le hablan de animales marinos. Entonces eso habla el constructivismo. Dice que vamos construyendo el aprendizaje de ir escuchando, de ir como si fueran estos cubos, ¿no? Que vamos poniendo. O sea, te llegó la primera información, es el primer peldaño. Nuevamente alguien te lo repite, ya se va haciendo más grande tu conocimiento y así, exactamente, y eso nos dice el constructivismo, que los niños van aprendiendo a partir de que van escuchando y escuchando y escuchando, y entonces van procesando esa información. Ahí podríamos hablar del procesamiento de la información, que es un método que hace una analogía entre el cerebro humano y el funcionamiento de una computadora. ¿Qué nos dice? Como el software y el hardware. Exactamente, nos dice, entra la información, tú introduces una información, hay un procesamiento de esta información y al final da un resultado. Entonces, aquí nos encontramos, por ejemplo, con los procesos cognitivos primarios y los secundarios, ¿no? Que los primarios estaríamos hablando de la atención y la memoria, básicamente. Entonces se dice que esos son los primeros que se ocupan para poder aprender, porque luego vienen procesos más complejos que se llaman es pensamiento y lenguaje. Entonces, para llegar a estos más complejos se ocupa de los primeros. Entonces,
todo lo vamos viendo en ese sentido de, por ejemplo, en el constructivismo, de también como en etapas, ¿no? De decir, tiene que pasar primero esto para llegar al otro. Perfecto. Nosotros hablábamos también de la importancia de la evolución también en la educación. Es importante que las instituciones educativas vayan de acuerdo a los nuevos tiempos. Esto separado un poco de los modelos y las metodologías. ¿Por qué? Porque el niño va avanzando, tenemos hijos que son 100% tecnológicos, nacieron ya con esa tecnología, y entonces aquí a veces hay una disyuntiva con el papá o la mamá. Dices, bueno, yo obviamente está en esta era en donde debe de aprender, pero yo quiero que siga con esto del cerebro humano, ¿no? Que siga él escribiendo y que no solamente sea a partir de una tableta que le dé instrucciones, y todo se va deshumanizando, ¿no? Exacto. Entonces ahí, como decía, se va combinando la educación tradicional con la educación, pues, que puede ser más moderna, ¿no? Nuevos modelos educativos que también pueden ir surgiendo, pero creo que además de todo esto que es que tiene que ver con una currícula o que tiene que ver con lineamientos, lo que sí me queda claro a partir de la experiencia de platicar con ustedes como especialistas es que debe de haber momentos para que los docentes se preparen en cuanto a lo emocional, por ejemplo. Así es. Lo emocional, el empatizar con el niño no es tarea fácil. También nos ponemos del lado de los docentes, que puedas manejar grupos tan amplios. Debes de tener ya tú una preparación, debes decir, pues esto es lo que yo quise para mí, una vocación, porque no es nada fácil. Si a veces uno no puede con un niño, ¿cómo vamos a poder con veintitantos y con diferentes temperamentos y con diferentes formas de pensar, inquietudes? Ahora con esto, ¿no? Que puede haber una apertura ya más de niños que tienen alguna discapacidad, algún trastorno, no sé, tantos y tantas cosas que pueden ver a la vez una sola persona como docente, ¿no? Ahora también hay auxiliares, hay personas como estos guías sombras, por ejemplo. Me parece maravilloso, pero sí que quede claro que nosotros como papás estamos ávidos de esto, que nos digan, estamos acompañando a sus hijos en este momento, porque ¿cuántas horas pasan en la escuela? Así es. Entonces, yo lo he platicado particularmente con algunas maestras, con algunos maestros. El niño debe sentir un lugar seguro, la escuela. O sea, no es un lugar, no es una zona de confort, pero sí tiene que ser un lugar en donde él quiera ir, que quiera acudir, que no se convierta en una carga que dices, ay, tengo que ir con esa maestra, tengo que ir con ese maestro. No, que lleguen a un lugar seguro en donde sabe que van a aprender, que van a recibir disciplina, pero que también van a ser acompañados y guiados. Exacto, y que el niño finalmente, por ejemplo, lo puede ver al principio, sobre todo en la etapa preescolar, lo puede ver como un momento de juego, ¿no? Y entonces, y eso es bueno, o sea, eso no le quita que muchos papás tal vez se sorprendan y digan, ay, no, es que no debe de ver la escuela como un juego. No, es que no tiene nada de malo, porque finalmente el juego tiene una importancia grandísima en el desarrollo psicológico de cualquier individuo, ¿no? El juego desarrolla habilidades cognitivas importantes como la inteligencia, es buenísimo para los temas de socialización, para cuestiones motoras, o sea, el juego es una maravilla. Y qué bueno que nuestro niño acuda pensando que va a pasar un rato muy agradable jugando, pero finalmente dentro de ese juego nosotros como adultos pues le tenemos ahí la trampita de que finalmente está también aprendiendo algo, ¿no? Pero qué bueno que lo disfrute y lo viva como un juego. Sí. Así es. Algo bien importante, Denise, en esto de escoger la escuela, que cada vez, yo digo, platicaba alguna vez con uno de nuestros invitados, ¿por qué no hacemos las cosas más sencillas y por qué no nos relajamos, no? Buscar, sí, a conciencia qué es lo que necesitamos, qué necesita el niño, pero también trabajar con nuestros miedos. Estamos ya, no sé si a mitad del ciclo escolar, ya más avanzados, y muy pronto, bueno, muchas mamás como tú tienen un pequeñito, una pequeñita que está por iniciar allá preescolar, a kinder, a primaria, y entonces para cada uno de nosotros es un duelo también, es un momento de reestructurarnos, de reaprender y de trabajar con nuestras emociones. Esto es básico, porque si nosotros nos dicen, es que les vas a transmitir tu miedo, ay, ¿cómo se lo va a Claro que ellos lo perciben que tú estás inseguro, que los dejas con este pesar, porque también un factor que tiene mucho que ver, y ustedes psicólogos nos los dicen, es la culpa.
Y la ansiedad. Culpa por dejarlos, que dices, ay, ¿por qué lo voy a dejar ahí si lo puedo tener en mi casa, no? Pero es que llega ese momento. Aquí nos escucha Bren, que nos acompaña aquí en el programa, que es parte indispensable de Mamás en Sintonía. Tiene un hermanito de 3 años. Se siente feo cuando los llevas por primera vez a la escuela. Exactamente, y es que lo que tú dices es muy cierto, o sea, la culpa y la ansiedad que nosotros como mamás o como papás podemos generar y podemos transmitir, porque como tú dices, ciertamente ellos lo notan, ellos dicen, bueno, si a mi mamá, que te digo, es su heroína, le causa esto, tanta ansiedad, tanto miedo, la pone tan nerviosa, pues imagínate qué me podrá esperar, ¿no? Entonces sí hay que hacer un trabajo personal primero de nosotros como padres, antes de llevar al pequeño al preescolar, porque luego nos encontramos con mamás que casi están pegadas a la reja y llorando, ¿no? Y están mandando mensajes después, ¿no? ¿Cómo está mi hijo? Mándeme una foto. Sí, y entonces pues imagínate, en eso la verdad es que no ayudamos nada al pequeño, porque te digo que dirá, pues qué va a pasar allá adentro, que hasta ella está llorando y está tan mal, está tan desbordada y descontrolada, ¿no? Entonces sí es un tema primero que debemos nosotros de trabajar como adultos. Yo creo que es simplemente que como todo padre queremos lo mejor para nuestros hijos y lo que menos queremos es que sufran o se queden sintiéndose tristes en la escuela. Pues yo creo que a partir de eso no es algo tan complicado que podamos hacer, ¿no? Algo que anteriormente respecto a lo que mencionabas y que quería comentar es esta introducción que se ha hecho ya desde algunos años de la escuela para padres, ¿no? Uh-huh. Que eso es buenísimo, que ya en las escuelas estén dando estas pláticas que a veces son mensuales, donde va un especialista y eligen ciertos temas de interés para los papás y que les dan algunas herramientas o tips muy adecuados para poder sobrellevar esta etapa escolar, ¿no? Esto es buenísimo porque yo, por lo menos en mi tiempo, nunca hubo cuestiones así. Ya era la junta de ir a firmar las boletas y nada más, ¿no? Y se hablaba uno que otro tema ahí, pero no había precisamente un especialista al frente para poderlos tratar. Entonces, pues quedaban ahí, a veces hasta salía peor, ¿no? Porque hasta los papás salían enojados entre ellos. Entonces, eso no ayudaba mucho en la reconciliación. Entonces, yo creo que esto es algo que ha ayudado bastante el tema de la escuela para padres. Claro, y además que aprovechemos este tipo de foros, como estas pláticas, como un foro que les damos aquí en Mamás en Sintonía, en donde podemos guiar y usted que nos está escuchando, puede acercarse a cada uno de nuestros especialistas, nuestros psicólogos, las personas que se dedican a todo esto que es la crianza. De verdad que nos ayuda mucho porque no estamos solos. En muchas ocasiones pensamos, es que yo soy la que estoy mal y soy la única que siento culpa, soy la única que siento ansiedad y entonces ya me enojé con el marido porque el marido me está diciendo, es que tú te pones así. Uh-huh. Y hacemos cosas que creemos en ese momento que nos pueden ayudar a que el niño esté mejor, como algo que se me ocurre y se me viene a la mente como también un recuerdo. Queremos compensar porque sentimos esta culpa y decimos, te traje un regalito para que estés contento, y entonces ese regalito se vuelve como ya después una obligación. ¿Y ahora qué me trajiste? Exactamente, y entonces ahí estamos entrando como en un plano muy conductista, ¿no? De yo te doy un regalo y entonces tú reaccionas de forma adecuada y positiva como yo quiero. Entonces en ese sentido yo pienso que también es importante pues que nosotros aprendamos que más que una compensación económica o material, debe haber como esta compensación pero emocional y de dedicarle lo que dijiste al inicio, dedicarle minutos y tiempo de calidad a nuestros hijos, ¿no? Porque luego mucha gente dice, bueno, pero es que estoy todo el día con él. Sí, pero todo el día estás en el celular y nada más lo tienes ahí al lado, entonces eso tampoco es tiempo de calidad. Lo dicen. Exactamente, y luego él quiere también el celular y todavía te enojas y dices, ¿pero por qué? Porque todo el día te ve con el celular a ti, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte tenemos que ser también nosotros como muy observadores e inteligentes de saber que allá hay alguien que nos sigue y hay alguien que nuestro ejemplo es lo que lo está formando. Entonces, tenemos que tener precaución en eso. Una pregunta continua para entrar a primaria. Mi hijo tiene 5 años, está completamente maduro emocionalmente, tiene todas las habilidades para ingresar a primaria. Ahora te dicen que debe haber un permiso especial para que el niño se quede otro año en kinder y entre hasta los 6. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es ser de los pequeñitos? Mira, hay teóricos que sí dicen que debemos de respetar los tiempos de desarrollo de los niños y yo estoy muy de acuerdo en eso porque hay escuelas que te ofertan ahora que ya el niño hace cosas tiene 4 años y ya quieren que haga cosas de niño de 7, entonces nosotros al adelantar
ese desarrollo de nuestros hijos, en un momento nos puede resultar muy atractivos porque hasta creemos que es que es un niño superior en coeficiente intelectual al resto, y no necesariamente. Lo que pasa es que nosotros lo metimos a un sistema donde lo adelantaron tanto que finalmente cada etapa que nosotros nos brincamos, un día la vamos a tener que la tenemos que vivir y la tenemos que pasar. Entonces luego nos encontramos con adolescentes o adultos jóvenes que tienen una forma de reaccionar como de niño de 5 años, ¿no? Y dices tú, ¿pero por qué? Bueno, pues no lo dejaste que viviera su etapa cuando era, y eso es como una ley casi en psicología. La etapa que te brincas, etapa a la que tienes que regresar. Entonces, por eso es mejor respetar el desarrollo, ya sea emocional o cognitivo del niño, para que no los llevemos como en este camino a un día tener que regresar a cumplir esa etapa que les hicimos brincarse, ¿no? Qué importante. Y además también la convivencia que va a tener con niños que no son de su edad, o sea, porque por algunos meses cambia todo. Exacto, en esa edad sí es muy marcado y muy significativo. Como dices tú, el algunos meses hace una gran diferencia en los niños, porque lo vamos observando, ¿no? Por ejemplo, un niño de 1 año a uno de 1 o 9 meses ya tiene un desarrollo muy diferente simplemente en lenguaje. Uno de 1 año, pues todavía está en el balbuceo, apenas quiere decir las primeras palabras, pero tal vez uno de 1 año con 9 meses ya hasta empieza a formar algunas frases de 2 o 3 palabras. Claro, no entonces, es como uno, ¿no? Que dices, bueno, tienes 30 y tú tienes 30 con 5 meses, pues tenemos la misma edad. Exactamente, no es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a cerrar con esto, Denise. Nos parece muy importante que tú nos puedas ayudar a esto. Ya estoy preparada, ya tengo la escuela, pero ahora viene la preparación con mi hijo y con la familia en sí. Ya vas a entrar a la escuela. ¿Cómo podemos aportar para que estos pequeños se sientan relajados, que tengan estas ganas de entrar a la escuela? No engañarlos, porque tal vez nosotros estamos por dentro, ya voy a entrar a la escuela y me siento muy mal, pero para que, te va a ir muy bien, porque vas a conocer más pequeñitos y vas... No, hay que ser congruentes y hay que trabajar, como decías tú, primero nuestras emociones, estar nosotros bien plantados en lo que queremos, y que por supuesto que nuestro interés es darles esta seguridad, pero ¿cómo lo hacemos? Yo creo que aquí lo más importante es lo que veníamos mencionando, que no vean en nosotros esa ansiedad, ese temor. Nosotros trabajar nuestros propios miedos, a qué es a lo que le tienes miedo de que tu niño se separe de ti unas horas, ¿no? ¿Será que eres tal vez un padre, una madre muy controladora y todo quieres que sea como tú dices y todo quieres que funcione de acuerdo a tus creencias? Bueno, pero yo creo que a los niños se lo podemos presentar, como te decía, un espacio donde vas a aprender, pero un espacio donde también vas a socializar. ¿Y qué socialización? Pues que vas a tener compañeritos para poder jugar, vas a aprender, bueno, que tal vez ahora tú le das esta función a este material y ahí te van a enseñar otras funciones que tiene este material. Hay que presentárselo a los niños, siempre es como hasta te dice el nutriólogo, ¿no? O el médico, preséntale el platillo atractivo con muchos colores, igual en este cambio, en esta entrada a la escuela, ¿no? Le tienes que presentar la situación como algo muy atractivo, algo que va a ser bueno, algo que le va a traer un beneficio propio, no presentárselo tanto como es que me va a dar mucho gusto que aprendas, ¿no? Es que es algo que te va a servir a ti porque vas a aprender. Un día tú quieres también, como yo, leer, ¿verdad? O sea, yo te leo un cuento en las noches, pero un día tú quieres hacerlo por ti mismo. Pues ahí lo vas a aprender. O sea, írselo poniendo con ejemplos de ese estilo. Y además hacer buen equipo, papá y mamá. Exactamente, porque eso es básico, o sea, en la educación de un hijo deben de estar de acuerdo papá y mamá, porque si no, ahí ya entramos en esta cuestión de los dobles mensajes, ¿no? Donde tú dices, bueno, pues es que yo le doy una instrucción, pero el otro le da la contraria, y eso causa una confusión en el niño muy tremenda, ¿no? Y que al final no llegamos a nada, porque entonces él termina tomando su propia decisión, entonces ni lo que dice mamá ni lo que dice papá. ¿Cuál sería la relación idónea con el maestro? Ser como la mamá aprensiva, primeriza, que está mandando mensajes, ¿cómo lo vio? O mantenerse al margen, o hacer equipo. Yo creo que hacer equipo y de todas formas mantenernos informados sin ser agobiantes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sí es importante que estemos al tanto de cómo va avanzando nuestro niño, cómo ven que se está adaptando en su salón, pero sin ser agobiantes y sin ser también de alguna forma, a veces caemos como hasta en actitudes prepotentes, ¿no? Entonces eso dejarlo de lado, porque te vuelvo a repetir, o sea, ellos somos su ejemplo y ya hay alguien siguiéndonos, entonces ese tipo de actitudes pues no van, ¿no?
¿Con qué te gustaría cerrar, Denise? Pues mira, me gustaría cerrar en este tema, que yo creo que para la hora de elegir una escuela, lo más importante, tomemos en consideración el temperamento y personalidad de nuestros niños, más que la lejanía, a veces más que el costo, más que si es religiosa o no, el que nosotros digamos, en esta escuela yo creo que va a estar bien mi hijo. ¿Por qué? Porque él es un niño que ocupa como este espacio, te digo. O sea, ahora la escuela es inclusiva, entonces ahora ya no se separan los niños que decíamos tienen algún aspecto como el autismo de los niños que no lo tienen. Ya ahora es inclusiva, entonces en ese sentido, pues hay lo cual es perfecto. Es perfecto, exactamente, por lo que tú decías, o sea, simplemente ya como estamos logrando que el niño empatice y que el niño desarrolle una capacidad humana que hace tiempo se venía perdiendo, ¿no? Esta es una parte para volverla a recuperar. Entonces yo creo que hay que tomar en consideración eso. Nosotros como padres somos los que más conocemos a nuestros pequeños, entonces ahí vamos a encontrar una buena respuesta, una buena guía a la hora de la elección. Y además tenemos un valor agregado que es la intuición. Así es. También nos podemos llevar por la intuición, pero ya teniendo todos esos antecedentes, toda esta preparación, todo esto previo que estamos analizando paso por paso. Es una decisión muy importante que debemos tomar en cuenta siempre, en todas las edades. Y también otra cosa que nos faltó decir, la misma escuela no va a ser para siempre. Puede haber cambios, puedes ir viendo también que algo sucede en el temperamento, en la personalidad, para bien o para mal. Y entonces también yo puedo observar y definir, quiero un cambio. Así es. Y como lo dijimos hace ratito aquí mismo, ¿no? O sea, pero siempre considerando y escuchando la necesidad de él, ¿no? Ok. Te agradezco mucho, Denise. De verdad que Gracias nos sirvió muchísimo. ¿Cuántas y cuántas veces nos topamos con esto? Siempre nos vamos a topar con esto y no siempre tenemos los elementos ni las herramientas ni sabemos por dónde. Esto, además de preguntar, porque hacemos ahora una amplia investigación como mamás y hacemos todo el recorrido de las escuelas, es importante que un especialista como tú nos pueda guiar. Incluso te pueden buscar en una asesoría, en una consulta especial para hablar del tema y claro también, sí, por supuesto, esto va unado a lo emocional. ¿Cómo te podemos buscar? Mira, yo generalmente es por WhatsApp, entonces les doy mi número, es 44 31 57 20 25. Y también puede vincularse, por supuesto, a través de Mamás en Sintonía. Gracias, Denise, un placer haber estado nuevamente contigo, de verdad, por compartir estos temas que nos sirven a todos. Gracias, Vero. Gracias. Y con esto nos vamos. Agradecemos los patrocinios de Esfera Boutique, como siempre, de Maja Beauty Room y de Angélica Yáñez. Gracias por haber estado con nosotros. Síganos a través de nuestras redes sociales, que estaremos muy pendientes de lo que usted necesite de aquí, de Mamás en Sintonía, por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hasta pronto.